En el piso 42 de Sterling Technologies, la directora ejecutiva, Alexandra Sterling, sonrió con sorna cuando el conserje William Carter golpeó accidentalmente su mesa de cristal. Las risas resonaron en la oficina abierta cuando bromeó: «Encárgate de la fregona, no de mi empresa». Semanas después, una tormenta dejó sin electricidad a Southside. Mientras buscaba señal de celular, encontró a William dirigiendo voluntarios, alimentando a niños y firmando recibos de entrega de donantes que llevaban su nombre. El don nadie del que se burlaba financiaba en secreto un refugio vecinal con el sueldo de un conserje, mientras las sirenas de la ciudad aullaban a lo lejos. Alexandra Sterling llamaba la atención dondequiera que caminaba. A sus 34 años, había transformado Sterling Technologies de una startup en apuros a un imperio multimillonario. Su cabello rubio platino siempre estaba recogido con un brillo perfecto. Sus trajes rojos de poderes, confeccionados con precisión matemática. Medía el éxito en ganancias trimestrales y dominio del mercado, creyendo que la debilidad era simplemente una invitación para que la competencia atacara. La oficina de la esquina en el piso 42 no era solo su espacio de trabajo. Era su reino, con ventanales que iban del suelo al techo y daban a una ciudad que sentía haber conquistado. Pero bajo ese exterior pulido se escondían heridas que nunca sanaron del todo. Su madre había fallecido cuando Alexandra tenía 12 años, dejándola sola con un padre que se sumergía en el trabajo en lugar de afrontar su dolor. Aprendió pronto que los logros merecían atención, que ser excepcional significaba nunca ser olvidada. Cada ascenso, cada adquisición, cada portada de revista con sus acerados ojos azules, todo era una armadura contra el abandono que había sentido en esa estéril habitación de hospital, mirando la pantalla plana, mientras su padre atendía una llamada de negocios en el pasillo. William Carter se movía por el mismo edificio con un propósito completamente diferente. A sus 36 años, medía 1,90 metros. Sus anchos hombros, soportando el peso de algo más que un simple equipo de limpieza industrial. Sus manos, marcadas por años de trabajo manual, poseían una delicadeza que contradecía su tamaño. Cada noche, después de asegurarse de que todas las suites ejecutivas brillaran impecablemente, contaba su sueldo hasta el último centavo, calculando cuántas comidas podría proporcionar, cuántas mantas podría comprar, cuántos niños podría mantener calientes una noche más. Su hija de 7 años, Gwen, era el hijo alrededor del cual orbitaba su universo. Tenía la aguda inteligencia de su difunta madre y la serena fortaleza de su padre. Leía 3 grados por encima de su nivel y ayudaba a los niños más pequeños con sus tareas en el refugio. Cuando otros niños preguntaban por qué vivían en un apartamento pequeño en lugar de una casa, ella simplemente respondía: «Porque papá está ayudando a construir algo más grande». Entendía el sacrificio como la mayoría de los niños nunca lo harían. Sin embargo, su sonrisa podía iluminar los rincones más oscuros de Southside. El refugio en sí, Southside Haven, existía porque William se negaba a aceptar que la pobreza significara desesperanza. 3 años antes, había visto a una madre de 4 hijos ser desalojada del edificio de al lado. Sus hijos lloraban mientras sus pertenencias eran arrojadas a la acera bajo la lluvia. Esa noche, vació sus ahorros, los $800 que tenía, y alquiló un local comercial en ruinas. Trabajando 18 horas al día entre sus turnos de conserje y las obras de renovación, lo transformó en un santuario. Las madres solteras encontraron allí cuidado infantil mientras trabajaban. Los niños descubrieron libros y clases particulares. Los ancianos recibían comidas calientes y compañía. Y de alguna manera, mediante turnos extra y trabajos secundarios, saltándose almuerzos y zapatos desgastados que se negaba a reemplazar, William lo mantuvo en marcha. Henry Leon, director financiero de Sterling Technologies, veía el mundo a través de hojas de cálculo y márgenes de beneficio. A los 45 años, había perfeccionado el arte de la guerra corporativa, considerando la compasión como un pasivo en el balance general. Su último proyecto, el campus de innovación,
Prometía transformar 20 manzanas de Southside en un reluciente centro tecnológico. Las proyecciones eran magníficas, un retorno de la inversión del 300% en 5 años. Incentivos fiscales millonarios, y su nombre vinculado al mayor proyecto de desarrollo urbano de la ciudad. El hecho de que 8.000 personas vivieran actualmente en esas 20 manzanas era solo una partida de gastos de reubicación. La mañana que lo cambió todo empezó como cualquier otra. Alexandra llegó a las 6:30 en punto, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol como un metrónomo de ambición. La reunión trimestral de la junta directiva era en 3 horas, y la propuesta del campus de innovación finalmente recibiría la aprobación. Se quedó en la sala de conferencias repasando su presentación por última vez. Cuando William llamó suavemente a la puerta de cristal, dijo: «Disculpe, señorita Sterling», con voz firme pero respetuosa. «Necesito informar de un problema eléctrico en el sistema de energía de emergencia. Los generadores del sótano están muy desgastados si nos quedamos sin electricidad durante la temporada de tormentas». Alexandra no levantó la vista de su tableta. «Señor Carter, tenemos ingenieros para los problemas técnicos. A menos que el edificio esté en llamas, le sugiero que se centre en fregar y deje la infraestructura a gente que la entienda». La sala quedó en silencio, salvo por la risa disimulada de Henry. «Exactamente, Alexandra. No podemos permitir que el personal de limpieza intente gestionar las instalaciones». Hizo alarde de marcar con baja prioridad el informe de mantenimiento que William había entregado. La tinta roja se filtraba a través del papel como una herida. La mandíbula de William se tensó casi imperceptiblemente. Sus manos, que apenas horas antes habían consolado a un niño que lloraba en el refugio, agarraron el mango de la fregona hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Los ejecutivos subalternos sonreían con suficiencia y susurraban sus risas siguiéndolo por el pasillo mientras regresaba a su armario de suministros. Uno de ellos, un joven analista llamado Bradley, incluso aplaudió. Por fin, alguien lo puso en su lugar. El conserje se cree ingeniero ahora, pero William había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad no la otorgan los demás. Se lleva dentro. Esa noche, trabajó su turno en silencio y luego condujo su camioneta de una década hasta Southside Haven. 43 niños lo esperaban para cenar. Sus rostros se iluminaron cuando entró por la puerta, y de repente la humillación de la mañana se sintió como un eco lejano. Sirvió la sopa con las mismas manos que habían sido desestimadas por ser solo dignas de fregar. Y cuando el pequeño Marcus se abrazó la pierna y dijo: «Gracias, señor Will». La risa corporativa no lo conmovió. 3 semanas transcurrieron con la precisión de un trimestre fiscal. El campus de innovación avanzó por los cauces legales, se agilizaron los permisos y se prepararon discretamente los avisos de reubicaciones el lunes y comenzar las obras en menos de un mes. La eficiencia fue impresionante, al igual que la total ausencia de participación de la comunidad. Entonces llegó la tormenta. El servicio meteorológico había pronosticado lluvia ligera, quizás algo de viento. En cambio, la ciudad recibió 20 centímetros en 6 horas, con ráfagas que convirtieron los paraguas en armas y las calles en ríos. Se fue la luz en 12 barrios, incluyendo Southside, donde la infraestructura envejecida fue la primera en rendirse a los embates de la naturaleza. Alexandra regresaba de una cena de trabajo cuando el sistema de navegación de su Tesla se apagó junto con la señal de su teléfono. Sabía que debía volver a su ático, pero el paso subterráneo inundado solo dejaba una ruta directa a través de Southside. Su coche se apagó en la calle Fulton, con el motor eléctrico sumergido en 45 centímetros de agua. Se sentó en la oscuridad por un momento, mientras la lluvia golpeaba el techo como un juicio, antes de agarrar su abrigo y adentrarse en la tormenta. Los tacones de diseñador que había usado para intimidar a los miembros de la junta ahora resbalaban sobre el asfalto mojado. Su blazer de $800 se convirtió en una mortaja empapada, y en algún punto entre el auto abandonado y la búsqueda desesperada de refugio,
Alexandra Sterling dejó de ser directora ejecutiva para convertirse simplemente en otra persona atrapada por la lluvia. Las luces aparecieron primero como estrellas lejanas a través de las linternas del aguacero que se movían en patrones organizados. Voces gritando calle por calle. Al acercarse, vio un centro de comando que habría impresionado a cualquier equipo de gestión de emergencias. Mesas cubiertas con lonas de plástico contenían radios, suministros médicos y mapas marcados con zonas de búsqueda. Voluntarios con ponchos amarillos brillantes se movían con precisión militar. Y en el centro de todo estaba William Carter. No era el conserje sumiso al que ella despidió hace 3 semanas. Su voz transmitía autoridad mientras coordinaba las labores de rescate, asignando equipos para supervisar a los residentes mayores, dirigiendo la distribución de alimentos y asegurándose de que se contabilizaran los niños. Cuando alguien reportó el derrumbe de un muro en la Tercera Avenida, reorganizó la respuesta al instante, retirando equipos de las zonas estables sin dejar ninguna zona sin cubrir. Este era liderazgo, no el que se enseña en las escuelas de negocios, sino el que se forja en la necesidad y la compasión. La medicación para la diabetes de la señora Chen, le gritó a un voluntario. Está en el apartamento 412. Asegúrate de que tenga insulina y tiras reactivas para al menos una semana. Conocía las necesidades médicas de cada residente, la situación de cada familia, el nombre de cada niño. Una pequeña mano tiró de la manga empapada de Alexander. Gwen Carter estaba allí con un poncho extra. Parece tener frío, señora. Papá dice, ayudar a la gente a mantenerse caliente es nuestra forma de combatir la oscuridad. La sonrisa de la niña no contenía juicio, solo una amabilidad que parecía imposible para alguien tan joven con tan poco. Alexandra aceptó el ponchó con manos temblorosas, no por frío, sino por reconocimiento. Esta niña de 7 años, a cuyo padre había humillado, le estaba mostrando más gracia que a nadie en años. Mientras Gwen la conducía a la entrada del refugio, Alexandra vio el letrero que la atormentaría. Suicide Haven, patrocinado por W. Carter. Todos bienvenidos, sin excepciones. Dentro, el generador zumbaba constantemente, el mismo tipo de sistema de respaldo del que William había intentado advertirle en Sterling Technologies. La ironía no se le escapó. Mientras su edificio de $1.000 millones permanecía oscuro y vacío, este destartalado refugio resplandecía con calidez y propósito. Los niños se sentaban en círculos jugando juegos de mesa a la luz de las linternas. Parejas de ancianos compartían mantas e historias. Madres, piedras, bebés. Mientras los voluntarios distribuían sándwiches y chocolate caliente preparado en estufas de camping, William apareció junto a ella, con la lluvia goteando de su rostro y el agotamiento evidente en sus hombros. No reconoció su encuentro anterior. No se regodeó ni condenó. Hay un rincón seco cerca de la cocina, dijo simplemente. Gwen te traerá sopa. La tormenta debería pasar por la mañana. Luego regresó a la tempestad porque 3 familias en la calle 8 aún no se habían registrado. Alexandra se sentó en ese rincón durante 6 horas observando a William orquestar las labores de socorro con una competencia que hacía que sus reuniones de la junta directiva parecieran teatro amateur. Lo vio darle su propia cena a una mujer embarazada que llegó tarde. Lo vio reparar una bomba de agua defectuosa con herramientas que pertenecían a un museo. Lo observó consolar a un niño que lloraba cuyo apartamento se había inundado, prometiéndole que mañana encontrarían su osito de peluche perdido. Y de alguna manera, el niño le creyó. Cuando el amanecer finalmente se abrió paso mientras las nubes se disipaban, Alexandra comprendió que había presenciado algo que sus hojas de cálculo jamás podrían cuantificar. William Carter, el conserje del que se había burlado por tocar su mesa de conferencias, había salvado un vecindario mientras ella ni siquiera podía salvarse a sí misma. La turba a la que le dijo que se mantuviera aferrado se había convertido en un equipo de liderazgo que inspiraba más respeto genuino que toda su jerarquía corporativa. Se fue sin fanfarrias, caminando de regreso a su auto destartalado con zapatos de diseñador,
ahora permanentemente arruinado. Pero algo más también se arruinó: su capacidad de ver el campus de innovación como progreso. Esos no eran solo edificios marcados para ser demolidos. Eran hogares. Eran santuarios. Eran lugares donde William Carter obraba milagros con el salario de un conserje. De vuelta en Sterling Technologies, Alexandra revisó los registros financieros con nuevos ojos. Las 20 manzanas designadas para el campus de innovación contenían 4.000 unidades residenciales, 12 centros comunitarios, 3 iglesias que gestionaban bancos de alimentos y Southside Haven. El paquete de reubicación que Henry había diseñado ofrecía a los residentes 2 meses de alquiler y un billete de autobús a cualquier lugar menos allí. Era legalmente suficiente y en bancarrota moral. Su asistente llamó a la puerta. «Señorita Sterling, el señor León quiere confirmar que está lista para firmar las órdenes de demolición. Dice que la Junta espera una acción rápida tras la aprobación de ayer». Alexandra miró fijamente los documentos que desplazarían a 8.000 personas, incluyendo 43 niños que llamaban a William Tío Will. Su firma destruiría el refugio que la había salvado durante la tormenta, dirigido por el hombre que le mostró lo que realmente significaba el liderazgo. El bolígrafo parecía pesar 450 kilogramos. «Dígale a Henry que necesito 72 horas para revisar la evaluación de impacto comunitario». Dijo: «Señora, el señor León dice que no hay ninguna». No era necesario, ya que ofrecemos paquetes de reubicación estándar. Por supuesto, no lo era. Habían estado tan centrados en el retorno de la inversión, Roy, que nunca habían calculado el coste humano. Alexandra había construido su carrera sobre esos descuidos, llamándolos eficiencia. Ahora los llamaba lo que eran: ceguera voluntaria. Esa noche, regresó a Southside Haven. Esta vez sin traje de diseñador, solo vaqueros y un suéter que no usaba desde la universidad. William estaba enseñando a un grupo de adolescentes reparaciones eléctricas básicas, mostrándoles cómo probar circuitos de forma segura. Su paciencia era infinita, sus explicaciones claras, y cuando un chico diagnosticó con éxito una conexión defectuosa, el orgullo de William fue evidente. «¿Podemos hablar?», preguntó Alexandra al terminar la clase. William la observó durante un largo rato y luego señaló con la cabeza una pequeña oficina que probablemente había sido un trastero. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, cartas de agradecimiento y fotografías de familias que se habían recuperado. Un certificado de la ciudad reconocía a William por su destacado servicio comunitario, fechado 2 años antes de que nadie en Sterling Technologies supiera su nombre. «El campus de la innovación destruirá todo esto», dijo Alexandra sin preámbulos. «Lo sé», respondió William. «He visto los planos. Su empresa posee los derechos de propiedad. No hay nada ilegal en ello, pero está mal». La expresión de Williams no cambió. «Muchas cosas están mal. La señorita Sterling no suele impedir que sucedan. ¿Qué haría falta para salvar este lugar?». Por primera vez, vio sorpresa en sus ojos. «¿Lo pregunta como director ejecutivo o como persona?». «Lo pregunto como alguien que se sentó en ese rincón durante la tormenta y los vio salvar vidas con recursos que no cubrirían nuestro presupuesto para el café. Lo pregunto como alguien a quien un niño de 7 años le dijo que ayudar a la gente a mantenerse caliente combate la oscuridad. Lo pregunto como alguien que se da cuenta de que he estado en el lado equivocado de esa lucha». William se reclinó en su crujiente silla de oficina. «Necesitamos 6 meses para una reubicación adecuada. No billetes de autobús ni avisos de desalojo, sino asistencia real para encontrar una vivienda comparable, inserción laboral, traslados escolares que no interrumpan la educación de los niños, y Southside Haven necesita continuar. En algún lugar. De alguna manera, estas familias no dejan de necesitar ayuda solo porque los promotores quieran el terreno. ¿Y si el campus de innovación incluyera viviendas asequibles y servicios comunitarios? ¿Y si construyéramos alrededor de Southside Haven en lugar de sobre él? Eso le costaría a su empresa millones en ingresos proyectados.
Sí, Alexandra estuvo de acuerdo. Lo haría. Se sentaron en silencio, con el peso de la posibilidad flotando entre ellos. Finalmente, William habló. Hay algo más que debería saber. El problema eléctrico que reporté hace 3 semanas. No es teórico. Sterling Technologies se quedará sin electricidad en la próxima gran tormenta. Los generadores de emergencia están funcionando con tiempo prestado. ¿Por qué no se detuvo Alexandra? Ella sabía por qué. Le dijo que se concentrara en su trabajo. La mañana siguiente trajo el caos. La periodista de investigación Audrey Vega había publicado un artículo completo sobre South de Haven. El artículo incluía fotografías de William distribuyendo comida, testimonios de familias a las que había ayudado, y lo más condenatorio para Sterling Technologies, documentación de sus intentos de generar diálogo sobre el impacto del campus de innovación. La historia se hizo viral en cuestión de horas. Un conserje gestiona en secreto un refugio que el gigante tecnológico planea demoler. Se convirtió en el titular más compartido del día. Henry irrumpió en la oficina de Alexandra. Esto es una pesadilla de relaciones públicas. Necesitamos acelerar la demolición antes de que empeore. Ya hice que el inspector municipal visitara el refugio por múltiples infracciones del código. Podemos clausurarlo para el final del día laboral de hoy. ¿Con qué argumentos? Extintores caducados, soluciones eléctricas temporales, salidas de emergencia insuficientes, todas infracciones técnicamente válidas que cualquier edificio en Southside incumpliría. Lo bueno es que no somos los malos, sino que estamos protegiendo la seguridad pública. Alexandra pensó en el generador que había funcionado a la perfección durante la tormenta, en las rutas de evacuación organizadas que William había establecido, en los 43 niños que habían dormido tranquilos mientras su edificio de $1.000 millones permanecía sin electricidad. Y si arreglan las infracciones, no tendrán tiempo. Los edificios condenados tienen 72 horas para desalojar. Para el lunes, comenzamos las obras. La reunión de la junta de esa tarde era una formalidad para Henry. Había organizado la asistencia personal de Oliver Grant, el presidente de la junta. A sus 50 años, a Oliver le importaban 2 cosas, las ganancias trimestrales y su legado. Como el hombre que transformó el horizonte de la ciudad. El campus de innovación aseguraría ambas cosas. Pero Alexandra había pasado la noche anterior haciendo algo que nunca antes había hecho: escuchar. Había llamado a Bridget Monroe, una defensora legal comunitaria que llevaba meses enviando cartas ignoradas. Se había reunido con Constance Hall, concejala de la ciudad dividida entre el desarrollo y el desplazamiento. Incluso había hablado con 3 familias que vivían en edificios destinados a la demolición, escuchando sus historias y comprendiendo sus miedos. El campus de innovación es nuestro programa Apolo, dijo Henry a los miembros de la junta allí reunidos. Redefinirá el desarrollo urbano y generará retornos sin precedentes. Su presentación consistió en impecables representaciones arquitectónicas de relucientes torres, proyecciones de flujos de ingresos que se disparaban como cohetes y testimonios de empresas tecnológicas deseosas de alquilar espacio. Entonces Oliver notó que Alexandra no aplaudía. ¿Tienes alguna preocupación, Alexandra?, dijo, conectando su portátil al sistema de presentación. La primera diapositiva mostraba Southside Haven durante la tormenta. Voluntarios salvando vidas, niños alimentados, William dirigiendo la respuesta de emergencia. Esto es lo que estamos destruyendo. ¿Un refugio?, preguntó Oliver. Claro que podemos reubicarnos. 8.000 personas, 4.000 hogares, 12 centros comunitarios, 3 bancos de alimentos y, sí, un albergue que atiende a 300 familias al mes, dirigido por nuestro conserje, quien lo financia con su salario y horas extras. La sala se llenó de inquietud. Alexandra continuó mostrando los paquetes de reubicación inadecuados, la ausencia de viviendas comparables en un radio de 80 kilómetros y las interrupciones escolares que afectarían a más de 2.000 niños. Luego mostró algo más, un plan alternativo en el que había trabajado durante las últimas 48 horas.
Innovación con dignidad. Anunció, reducimos la huella del campus en un 30%, incorporamos requisitos de vivienda asequible, preservamos los servicios comunitarios esenciales y nos asociamos con organizaciones existentes como Southside Haven. Sí, nuestro retorno de la inversión, ROI, baja del 300% al 180%. Pero nuestro impacto social, que afecta a los contratos federales, los incentivos fiscales y la inversión institucional, aumenta drásticamente. Esto es absurdo, intervino Henry. No somos una organización benéfica. Somos una empresa tecnológica. Somos una empresa que existe dentro de una comunidad, replicó Alexandra. Y esa comunidad nos está observando ahora mismo. Tenía razón. La reunión de la junta directiva estaba siendo retransmitida en directo, algo que Alexandra había acordado discretamente con Audrey Vega. Miles de espectadores presenciaban el debate en tiempo real, y sus comentarios eran abrumadoramente a favor de la conservación en lugar de la demolición. El teléfono de Oliver vibraba con mensajes de los principales accionistas. La imagen se estaba volviendo problemática. Aún así, intentó un último argumento. El refugio ha sido declarado inválido por violaciones de seguridad. No podemos conservar lo que la ciudad ya ha declarado peligroso. La puerta de la sala de conferencias se abrió. William Carter entró, seguido de un jefe de bomberos, un ingeniero estructural y Bridget Monroe. El uniforme habitual de conserje de William había sido reemplazado por una sencilla camisa abotonada y pantalones, pero su presencia llenaba la sala de una autoridad serena. Disculpe la interrupción, dijo William con voz profunda y firme, pero quería entregarle esto personalmente. Le entregó a Oliver una carpeta gruesa. Certificación de seguridad completa para Southside Haven. Se han abordado todas las violaciones. El jefe de bomberos ha firmado. El ingeniero estructural confirma la estabilidad. Y la señorita Monroe ha solicitado la protección histórica basándose en el papel del edificio durante los disturbios de 1968 y la tormenta de la semana pasada. ¿Cómo lo hizo?, balbuceó Henry. Las reparaciones costarían miles, $17.300, confirmó William. Cubiertos por donantes anónimos que creían que mantener a las familias seguras valía más que las deducciones fiscales. No mencionó que Alexandra había financiado en secreto las reparaciones, al igual que la inspección de seguridad. El momento se alargó como un alambre. Entonces Constance Hall se levantó de su asiento en la galería. Como representante del ayuntamiento por Southside, propongo que cualquier desarrollo que requiera la demolición de recursos comunitarios certificados debe incluir acuerdos vinculantes para la reubicación equitativa, la capacitación laboral y la preservación de los servicios esenciales. El campus de innovación puede proceder, pero solo bajo el modelo de dignidad que la señorita Sterling ha propuesto. La votación de la Junta fue más reñida de lo que Alexandra esperaba. 7 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Pero fue suficiente. El campus de innovación procedería con modificaciones que preservaron Southside Haven y protegieron a los residentes. El rostro de Henry se tornó de alabastro al darse cuenta de que su monumento a las ganancias se había convertido en un modelo de desarrollo responsable. Al concluir la reunión, William se acercó a Alexandra. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque tenías razón sobre los generadores de emergencia, sobre la comunidad, sobre lo que realmente importa, hizo una pausa y añadió en voz baja. Y porque mi madre organizaba círculos de lectura para niños desfavorecidos. Lo había olvidado hasta que te vi leyéndoles a los niños durante la tormenta. Había olvidado quién era antes de convertirme en lo que soy. William asintió lentamente. Todos olvidamos a veces. Lo importante es recordar. 6 meses después, el campus de innovación se inauguró con una ceremonia sin precedentes en la historia corporativa. En lugar de políticos y ejecutivos, las primeras palas fueron llevadas por residentes de Southside que trabajarían en la construcción.
El preservado Southside Haven se había renovado para convertirlo en un centro comunitario que consolidaría el compromiso del complejo con la inclusión. William seguía trabajando como conserje en Sterling Technologies, pero ahora también servía como enlace comunitario para el campus de innovación. Sus ideas habían evitado 3 posibles crisis e identificado oportunidades de colaboración genuina que ningún consultor habría descubierto. Su salario había aumentado modestamente. Había rechazado algo más sustancial, pero Sterling Technologies ahora igualaba las contribuciones caritativas de los empleados, triplicando así las contribuciones, financiando la expansión de Southside Haven para atender a 500 familias mensualmente. La celebración inaugural de noviembre tuvo lugar una fresca tarde de sábado. Alexandra llegó no con su habitual traje rojo, sino con vaqueros y el mismo suéter universitario que había usado en su segunda reunión con William. Lo encontró en lo que ahora se llamaba el Laboratorio de Aprendizaje Haven, enseñando programación a adolescentes. Computadoras donadas. Gwen también estaba allí, ayudando a los niños más pequeños a comprender conceptos básicos de programación con una paciencia que desmentía sus 8 años. «Tía Alex», gritó Gwen, corriendo a abrazar a la mujer que una vez personificó todo aquello a lo que su padre se oponía. El título había evolucionado de forma natural con el paso de los meses, ya que Alexandra pasaba las tardes como voluntaria, los fines de semana organizando colectas de suministros y los almuerzos escuchando las ideas de Williams para programas comunitarios. Un fotógrafo del periódico local capturó el momento en que el multimillonario director ejecutivo se arrodillaba para abrazar a la hija de un conserje. Mientras tanto, detrás de ellos, los niños de Southside aprendían habilidades que algún día podrían conseguirles trabajo en las mismas torres que se construían alrededor de su vecindario preservado. La imagen ganaría premios más tarde, pero su verdadero valor residía en lo que representaba: el puente entre 2 mundos que nunca debieron estar separados. William se unió a ellos y, por un momento, los 3 permanecieron juntos en un cómodo silencio. Entonces Marcus, el niño que había abrazado la pierna de William meses antes, le tiró de la manga. «Señor Will, la computadora está haciendo algo raro. Echemos un vistazo», dijo William, y luego miró a Alexandra. «¿Quieres ayudar? Soy mejor con las hojas de cálculo que con la programación», admitió. «Y soy mejor con un trapeador que con el teclado», respondió William. «Pero aprendemos». Mientras caminaban hacia el niño confundido y su pantalla congelada, Alexandra notó algo en la esquina. El viejo trapeador y el cubo de William, conservados como una pieza de museo. Un pequeño cartel al lado decía: «A veces los mejores líderes son aquellos que sirven». Donado por William Carter, conserje, fundador, héroe. «Qué vergüenza», murmuró William al verla mirar. «Es verdad», corrigió Alexandra. «Cristales de los nuevos edificios y los ladrillos desgastados de los conservados». En el centro comunitario Southside Haven, antes declarado en ruinas, pero ahora próspero, 43 niños aprendían, reían y crecían. Sus padres encontraban trabajo en la construcción y eventual operación del campus. Su futuro, una vez programado para la demolición, se estaba reconstruyendo con la dignidad intacta. Henry Leyón había dimitido en desgracia cuando una investigación reveló que tenía intereses financieros en la empresa de demolición contratada para el plan original. Oliver Grant se había jubilado anticipadamente, y su legado se vio complicado por los vídeos virales en los que desestimaba las preocupaciones de la comunidad. Pero Alexander Sterling había descubierto algo más valioso que cualquier beneficio trimestral: la comprensión de que el verdadero éxito no se medía por el dominio del mercado, sino por la elevación de las vidas. En el primer aniversario de la tormenta que lo cambió todo, la ciudad celebró un servicio conmemorativo en memoria de las víctimas de las inundaciones en otros barrios donde la preparación no había sido tan exhaustiva como en Southside. Le pidieron a William que hablara, pero declinó la invitación, sugiriendo que Alexandra lo hiciera en su lugar. De pie en el podio, observó a una multitud que incluía ejecutivos y conserjes, técnicos y residentes de albergues,
niños que programaban y niños que solo necesitaban cenar. Hace un año, empezó diciendo, creía que la fuerza significaba no mostrar nunca debilidad. Creía que el liderazgo significaba mandar desde arriba. Entonces, una tormenta nos dejó sin electricidad. Y descubrí que la verdadera luz de nuestra ciudad no provenía de las torres corporativas, sino de personas como William Carter, que iluminan la oscuridad con simples actos de servicio. Habló durante 10 minutos sobre el modelo de innovación con dignidad, sobre las otras 3 ciudades que ahora implementan enfoques similares, sobre la legislación federal que se está redactando para incentivar el desarrollo inclusivo. Pero terminó con algo personal. Todos tenemos la capacidad de ser héroes. No se necesita una oficina en una esquina ni un título prestigioso. A veces solo se necesita un trapeador, un corazón dispuesto y la valentía de ayudar incluso cuando nadie ve. William Carter me enseñó eso. Su hija Gwen me mostró que la calidez combate la oscuridad y Susie de Haven demostró que la comunidad es nuestra mayor innovación. Los aplausos fueron sostenidos y genuinos. William se quedó atrás, incómodo con la atención como siempre, pero Gwen lo empujó hacia adelante hasta que fue visible para todos. El conserje, que había sido objeto de burla por tocar una mesa de conferencias, ahora se erigía como el arquitecto moral de un desarrollo de $1.000 millones que transformaría la planificación urbana a nivel nacional. Más tarde esa noche, mientras los voluntarios limpiaban después del servicio conmemorativo, Alexandra encontró a William en su antigua oficina del refugio, actualizando la hoja de cálculo de asignación de recursos que le había enseñado a usar. Las paredes aún conservaban dibujos infantiles, pero ahora también mostraban planos arquitectónicos de 3 ubicaciones más de Haven en la ciudad, financiadas con un porcentaje de los ingresos del campus de innovación. Te perdiste una fórmula en la columna G, dijo, señalando su pantalla. Y te perdiste la cena, respondió él. Gwen te guardó un plato. Trabajaban en un silencio cordial, el director ejecutivo y el conserje, corrigiendo hojas de cálculo y planificando el futuro. Afuera, el campus de innovación se alzaba hacia el cielo. Sus cimientos no se basaban solo en hormigón y acero, sino en la idea radical de que la dignidad no se determina por los puestos de trabajo ni las cuentas bancarias, sino por la voluntad de ver y servir a los demás. El trapeador de William seguía en la esquina, ya no era un símbolo de servidumbre, sino un recordatorio de que el verdadero liderazgo a veces significa limpiar lo que otros no quieren tocar. El traje rojo de poderes de Alexandra colgaba en su oficina a 20 manzanas de distancia, reemplazado cada vez más por ropa cómoda, adecuada para servir sopa o dar clases a niños. Y en algún lugar entre el piso 42 y el sótano, entre la sala de juntas y el refugio, habían descubierto que la distancia entre mundos diferentes era tan grande como nosotros permitiéramos que fuera. Gwen apareció en la puerta con un libro. Papá, tía Alex, ¿nos leen? Se miraron. William Carter y Alexandra Sterling, conserje y directora ejecutiva, socios improbables en una transformación imposible. Luego se unieron y siguieron a la niña de 8 años que había comprendido desde el principio lo que a ellos les había costado tanto aprender. Ayudar a la gente a mantenerse abrigada era, de hecho, la forma de combatir la oscuridad. Un pequeño acto de servicio a la vez. El campus de innovación abrió sus puertas por completo 2 años después de aquella primera tormenta con 12.000 empleados. 3.000 viviendas asequibles y 5 centros comunitarios. El laboratorio de aprendizaje Susie de Haven había formado a sus primeros graduados universitarios, jóvenes que ahora podrían haber sido desplazados, con títulos en informática e ingeniería. William todavía fregaba los pisos de Sterling Technologies 3 noches a la semana por elección y no por necesidad. Dijo que lo mantuvo firme y le recordó dónde comenzó el viaje. Alexandra había rechazado ofertas de empresas más grandes y había optado por ampliar el modelo de innovación con dignidad a través de una fundación sin fines de lucro. Ella y William copresidieron la junta, aunque él todavía insistía en que ella se encargara de hablar en público. Su asociación había evolucionado de la burla al respeto mutuo y a algo más profundo,
Un entendimiento compartido de que la transformación era posible cuando el poder servía a un propósito en lugar de al beneficio. En las noches tranquilas, cuando el refugio estaba cerrado y las oficinas corporativas vacías, a veces se sentaban en el renovado centro comunitario, observando las luces de la ciudad a través de ventanas que alguna vez habían estado tapiadas. Ninguno de los dos habló mucho más de aquella noche de tormenta. No era necesario. La evidencia de su impacto los rodeó en los niños que hacían sus tareas en computadoras donadas, en las familias que ya no enfrentaban el desalojo, en la simple verdad de que la sabiduría de un conserje había remodelado la conciencia de una empresa de $1.000 millones. El trapeador y el balde permanecieron en su rincón, empañándose lentamente pero nunca retirados. A veces, los nuevos voluntarios preguntaban sobre ellos, y Gwen, que ahora tiene 10 años y es sabia para su edad, contaba la historia. Cómo se habían burlado de su padre por intentar ayudar. Como una tormenta había revelado la verdad. Como un director ejecutivo había aprendido a arrodillarse. Cómo se había salvado una comunidad al elegir la dignidad antes que la demolición. Y como al final la distancia entre el piso 42 y el sótano no fue salvada por ascensores sino por la elevación del espíritu humano.